unión del hombre y la mujer, ¿de qué simiente? De la simiente de la mujer, del orden. Eso es lo que nos llama, por eso hay que tener mucho cuidado, porque si el pacto se pasa a través de la simiente de Abel, también Satanás sigue creando su simiente y sigue engendrando su simiente. Por eso es porque actualmente tenemos que, los matrimonios tienen que pensar qué es lo que estoy engendrando yo. Simiente de la mujer o simiente del... Y hermano, es una gran responsabilidad que no, ni se habla ni se dice, porque las dos generaciones siguen como paralelas y en batalla. Y Jesús lo dijo, no arranquen la cizaña porque está mezclada con el trigo. O sea, ambas generaciones siguen en esta batalla espiritual del bien contra el mal, de las tinieblas contra la luz, de los que están en la simiente de la mujer, los que son simientes del enemigo de Dios. Y vemos, aparecen aquí este personaje que vimos la semana pasada, entre un pacto ya descendiente de Isaac, los dos descendientes de Isaac, ¿cuáles son? Jacob y Esaú. Vimos la semana pasada ampliamente. ¿Quién ustedes creen que ahí es simiente de la mujer? Jacob. ¿Y quién es descendencia de Esaú? Pero vemos que Esaú es descendiente, para que tengan cuidado, que Esaú no es descendiente del demonio, no es simiente del demonio, porque haya matado a nadie, porque haya hecho algo malo. ¿Ustedes pueden decirme algo malo que ha hecho Esaú? Esaú no hizo absolutamente nada malo. ¿Cuál es la maldad de Esaú? A mí me da igual cualquier cosa. La indiferencia. También, hermanos, si malo es hacer mal es dejar de hacer el bien. Es tan malo dejar de hacer el bien como hacer el mal. Ambos son condenables a los ojos de Dios. Eso es por la persona que dice, no, pero si yo no mato, no. Y es posible que mate y no robe, pero no es bueno. ¿Cuánta gente ustedes conocen que no han matado a nadie? Que no han robado a nadie, pero que no son buenos. ¿Ustedes no conocen a alguna persona que no es buena y sin embargo nunca ha matado a nadie? Eso es porque no tengan ustedes tentación de decir, pero si no soy malo, si yo no mato, ni robo. El dejar de hacer bien es también un pecado abominable a los ojos de... Porque un bien que tú dejas de hacer lo llena Satanás con un mal. Y eso vemos que es la maldad de Esaú, de no importar, y lo decíamos la semana pasada, a una persona que no le importa nada, Dios no puede hacer absolutamente nada con él. Porque una persona que no le importa nada, ¿qué es lo que tiene adentro? Nada. Y Dios, donde hay nada, no saca nada. Inclusive para multiplicar los panes y los peces tuvieron que poner panes y peces. Dios no sacó de una canasta vacía panes y peces. Dios multiplica lo que tú pones. Por poco que tú tengas, por poco que tú pongas, Dios multiplica. Ahora, si tú no tienes absolutamente nada, Dios no tiene nada que multiplicar. Y eso es lo que le pertenecía a Esaú. Dentro de Esaú no había nada. A Esaú no le importaba nada. A Esaú lo que le importaba es el momento que estaba viviente y su satisfacción personal. ¿Le suena ajeno esto? Seguimos viviendo el mismo drama. Pero vamos a tener esto bien en perspectiva. Esaú no le importaba nada. Jacob le importaba demasiado. Y también Jacob estaba mal. Jacob estaba bien lo que hizo. No estaba bien lo que hizo. Pero sin embargo, Dios puede trabajar con lo que tiene Jacob. Pero Dios no puede hacer nada con Esaú. ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios no puede hacer nada con nada. Por eso cuando tú tienes, aunque tengas mala inclinación, aunque tengas mal discernimiento, pero cuando tú tienes ímpetu de hacer algo, Dios trabaja y transforma eso que tú tienes. Por eso entramos en el capítulo 27, en versículo 1 de Génesis, capítulo 27, versículo 1. Como hubiera envejecido Isaac y ya no hubiera por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, le respondió, aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma y al fin de bendecirte antes de morir. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú.
Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre. Entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob: acaba de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le decía: tráeme caza y hazme un guiso suculento para que yo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que te voy a recomendar. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos y haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta. Tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá para que te bendiga antes de morir. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero si mi hermano Esaú es velludo, yo soy lampiño. Al verme así, papá, mi padre, a ver si me palpa mi padre y le parece que yo estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Le dice su madre: sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedéceme y basta. Y me los trae. Y fue a buscarlo y llevó a su madre, que hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la más preciosa que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuerpo. Le puso el guiso y el pan que había hecho con las manos de su hijo Jacob. Este entró donde su padre y dijo: padre, respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre: soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo: qué listos han dado en hallarla, hijo. Respondió: sí, es que Yahvé tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob: acércate para que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo y dijo: eres realmente mi hijo Esaú. Respondió él mismo. Entonces dijo: acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó a la casa y comió, le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: acércate y bésame, hijo. Le se acercó y lo besó al aspirar. Isaac, el aroma de su ropa, lo bendijo diciendo: es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan los pueblos y te honren las naciones. Sé Señor de tus hermanos, se adoren los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea. Quien te bendiga, bendito sea. Así hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre, llegó Esaú de su cacería. Aquí sigue la historia. Vemos esta historia. Recuerden que hemos dicho montones de veces que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. Las personas que están en la Biblia buscando datos, ¿en qué se quedan? Mira qué tramposa es Raquel. Esos son, ¿de qué te sirve a ti? De hablar más de la familia de Jacob. A los que no le alcanza para hablar más de toda la gente que conoce, pues le da por hablar más de la gente de la Biblia. Nosotros no estamos aquí buscando ¿qué cosa? Datos. Entonces nosotros aquí no vamos a ver el dato. Nosotros vamos a buscar ¿qué cosa? La lección espiritual. Desde el punto de vista humano, ¿está bien lo que hizo Jacob? No. ¿Está bien lo que hizo Rebeca? Rebeca era de armas tomar. Como muchas de ustedes que son madres, así que no critiquen a Rebeca, que todas las madres son exactamente iguales hace 4000 años. Y ahora tapando siempre los problemas de los hijos. Pero aquí vemos lo mismo. Esaú era el primogénito ya en ese momento. Esaú no era el primogénito, le habían vendido la primogenitura. Sin embargo, habiendo vendido la primogenitura, seguía actuando como ¿qué? Como primogénito. Así son la gente indolente. La gente indolente dejar las ocasiones, después sigue actuando como si las ocasiones le pertenecieran. Y eso es lo peor. Lo peor de todo. ¿Cuántos maridos quieren ser maridos cuando ya no tienen matrimonio? ¿O cuántos padres quieren ser padres cuando ya no tienen hijos? Esto es una de las cosas de las que nos dice el Señor, pero sobre todo aquí lo que la palabra nos indica es ese tesón de Jacob, de que él quería ser bendecido a costa de lo que fuera. Eso es lo que el Señor va a decir más tarde en el Evangelio: gánense el cielo con dinero injusto. Uno dice: pero ¿cómo Cristo va a decir eso? Sí, porque cuando tú tratas, como te acuerdas del hombre que hizo trampa y le quitó a este, le dio a aquel y a aquel le dio a este, parecía trampa, pero ¿cuál era el objetivo de él? Él quería tener el reino de los cielos. Aunque con trampa y marecho, Dios puede trabajar con esa persona, porque esa persona tiene un interés por algo. Dios no puede trabajar con quien le dice: a mí, ¿qué me importa? Con esa persona, lo vuelvo a repetir para que no se lo olvide, no se puede hacer nada. ¿Ustedes no conocen a alguna persona que no le importa nada? Le da igual Dios que no Dios, le importa ser bendecido como no.
se pasa la vida contando por qué Dios le da aquel lo que no me da a mí. Cuando yo siempre digo, si tú contaras en vez de lo que Dios le da a los demás, si tú cuentas lo que Dios espera de ti, tú serías bendecido también. Eso es a lo que se resume toda esta historia, como Jacob tenía que recibir la bendición de Isaac para que fuera el primogénito. Aquí ustedes ven que primogenitura no es cuestión de quién nació primero, primogenitura es de quién es bendecido. Para que vean cuando dice que Jesús es el primogénito de María, primogénito no quiere decir primero, primogénito quiere decir el bendecido, en cabeza de la familia, el que ha sido consagrado a Dios. Aquí sigue hablando de todo lo que sucede en esta familia tan un poco extraña, y dice en el versículo 41 del capítulo 27. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que lo había bendecido su padre, y se dijo Esaú: se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Eso lo piensa. Ustedes ven, Esaú no le importó la primogenitura y se la vendió, y ahora se pone bravo porque le roban la primogenitura. Y esa bravura de Esaú, ¿a qué lo lleva? A querer matar a su hermano. ¿Le recuerda algún pasaje parecido a esto? Caín y Abel. Simiente, ven que la simiente se va moviendo de generación en generación. Se dio aviso a Rebeca de palabra de Saúl, su hijo mayor, y ella envió llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo: mira, tu hermano Saúl va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, me caso, prepara tus cosas y huye a Harán, donde mi hermano Labán. ¿Se acuerdan de Labán? Que estaba cuando vio la riqueza que llevaba el criado de Abraham, que le dijo: pasa, Labán, el hermano de Rebeca. Y quédate con él una temporada hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí, para que he de perderlos ustedes dos en el mismo día. Vemos entonces cómo aquí comienza la gran peripecia de Jacob, y es lo que yo le dije a ustedes. Dios con el que tiene algo puede hacer algo. Ahora, ese algo que va a hacer Dios con el que tiene algo y lo tiene mal, eso va a doler. Por eso tenemos que encontrar cuál era el pecado de Jacob. A ver, ¿cuál era el pecado? ¿Ustedes creen cuál era lo malo que estaba haciendo Jacob? Tenía algo bueno. Creo que bueno, tenía una meta de Dios y quería recibirlo. Ahora, ¿qué era lo malo? Lo malo es que quería las cosas ya. El gran problema de Jacob es que él quería las cosas ya, ahora, rápido. En el tiempo de él, como dice Carlos, en el crono, no en el caído. Y ahí es donde empieza el gran problema de Jacob. Jacob tenía algo bueno, quería buscar la bendición de Dios, quería ser reconocido por Dios, quería tener la promesa, pero lo quería a su forma, no a la forma de Dios. Pero había materia para poder hacer algo, y vaya, sí. Por eso, identificando cuál es el problema de Jacob, ya podemos entender el resto de la historia. Jacob era una persona impaciente, quería las cosas como fuera, pero ya, yo no tengo paciencia para esperar que Dios lo haga. Yo lo voy a ver cómo lo resuelvo yo. Y vemos aquí en el capítulo 28, ya Jacob camino de la tierra de Labán, en capítulo 28, versículo 10. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso sobre la cabeza y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba a los cielos. Y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré a donde vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: así pues, Dios
está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó, qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, le erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo era la ciudad de la luz. Jacob hizo un voto diciendo, si Dios me asiste y me guarda en este camino que corro, y me da pan que comer y ropa que vestir, y me vuelva sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será la casa de Dios, y de todos los que me des pagaré el diezmo. De otra famosa historia de la escala de Jacob. Jacob se duerme a la caída del sol. ¿Qué cosa es lo que ve? Una escala que toca el cielo y la tierra. Y por la escala suben y bajan los ángeles de Dios. Y oye la voz de Dios. Y si ustedes ven, el Señor le confirma el pacto con unas palabras muy parecidas con las que le dijo a Abraham. Si ustedes ven, es muy fácil. La tierra en que estás acostado te la doy para ti, tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá del poniente al oriente. Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí hay una diferencia con el pacto. Algo se dañó en este camino. Aquí hay una diferencia con el pacto con la promesa de Abraham. ¿Nadie se ha dado cuenta que hay diferencia ahí con la promesa de Abraham? Ahí salta como un sapo. Los dos tuvieron un sueño, pero no la diferencia, no la similitud. Carlos, tú vas a tener en cualquier momento una visión de la escala de Jacob. No, le voy a decir, Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Qué le dice a Jacob? Tu descendencia va a ser como el polvo, va a tener descendencia, pero mira tú qué diferencia del brillo de las estrellas al polvo del cielo. El Señor propone, pero trabaja con lo que se encuentra. Ya la promesa de Abraham está todavía, pero ya los poseedores de esta promesa no van a ser como las estrellas. Va a ser como lo que le está diciendo, la responsabilidad que tienen los matrimonios y los padres, porque esto no es cuestión de familia ni de terapia familiar, esto es cuestión que el pacto de Dios descansa en los matrimonios. Cómo una familia puede dañar o cómo una familia puede bendecir generaciones. Ese es el gran problema de que las familias tienen que pensar. La promesa era como las estrellas, producto de la mala calidad, podemos decir, humana de Jacob. Ya no van a ser como las estrellas, van a ser como la promesa se mantiene, pero como que sea un poco, ha perdido un poco de calidad, un poco de calidad. Por eso, hermano, que verdaderamente es tan importante la función del matrimonio, es esencial en los ambos pactos de Dios. Y yo creo que la iglesia enfoca mal el asunto de por qué el matrimonio tiene que ser santo. Yo creo que la iglesia no está explicando verdaderamente por qué el matrimonio tiene que ser santo. Y es que para entender por qué el matrimonio tiene que ser santo, tú tienes que ser espiritual. Si tú no eres espiritual, tú no lo puedes entender. El pacto de Dios, tanto el antiguo como el nuevo, descansa en los matrimonios. Porque si no hay reprocreación, el pacto se acaba. Ahora tú puedes repetir, tú puedes procrear simiente de Dios, pero puedes procrear simiente de Satanás. La simiente de Satanás puede convertirse en simiente de Dios, pero tiene que actuar el Espíritu Santo. Porque esto no es algo que se hereda, es algo con lo que tú trabajas, como tú dejas trabajar a Dios en tu vida, como Dios va a trabajar con Jacob. Pero vimos que cuando Jacob se despierta, siente algo que nuestra generación ha perdido. ¿Qué es lo que siente Jacob cuando se despierta? Se siente sobrecogido del poder de Dios. Creo que nuestra generación ha perdido el sentirse sobrecogido del poder de Dios. Cuando Jacob se despierta, ¿qué es lo que dice? Este lugar es terrible. Pero no terrible en el sentido malo, sino terrible, que es un lugar tan santo que a él le da pánico. No de miedo como las cosas de Halloween, sino del temor tan grande de que ha estado en la mismísima presencia de Dios y que ese lugar es santo. ¿Y qué es lo que hace Jacob para conmemorar ese lugar? Coge la piedra en la que tuvo el sueño y echa encima aceite. Unge la piedra, o sea, hace un altar y dice, este lugar es la casa de Dios, Bet-El. ¿Cuál es la partícula El? Dios Bet, casa. Bet, en hebreo casa, Bet-Lehem, casa del pan. Ahora tenemos Bet-El, la casa de Dios. Dice, la presencia de Dios
está aquí. Y llamó de ese lugar Betel. Hasta el día de hoy dice que anteriormente, ¿cómo se llamaba? Ciudad de Luz. Mira tú qué interesante. Todo esto sigue apuntando ¿a quién? A Cristo. Casa de luz se convierte en casa de Dios. ¿Y qué dice el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo. El verbo era la luz que ilumina las tinieblas. Y las tinieblas jamás pueden vencer la luz. Y esta batalla que comienza de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás termina en el Apocalipsis, de la simiente de los que siguen a la luz y los que siguen a las tinieblas. Pero si ustedes ven en este capítulo de Betel, a qué cosa en el nuevo pacto apunta esta escala que une el cielo y la tierra con los ángeles subiendo y bajando. Apunta a la Eucaristía. Fíjate, lo que ve es una escala que los ángeles subiendo y bajando quiere decir que suben y bajan bendiciones. Como siempre dijimos, las dos escalas tienen una escala, nadie la pone por gusto. Si tú pones una escala en algún lugar es porque tienes el objetivo de unir dos cosas, ¿no? Aquí vemos que cuál es el objetivo. La escala unía el cielo con la tierra. Y a través de esa escala subían y bajaban bendiciones. Hermano, ¿y cómo se llama el lugar? Casa de luz, Betel, casa de Dios. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es la escala que une el cielo con la tierra. ¿Y qué cosa podemos llamar la Eucaristía? También casa de luz, y al mismo tiempo es la casa de Dios. Y aquí vemos cómo aparece por primera vez, una de las primeras veces aparece en la Biblia la unción, el derramar aceite sobre algo. En la antigua alianza, a partir de aquí, cada vez que algo se quiere consagrar a Dios, se derrama aceite sobre lo que se dedica a Dios. Cuando se consagra un altar, se derrama, los que han visto las consagraciones de un altar, que es una ceremonia espectacular, se derrama aceite sobre el altar, y el altar queda sobre el bautizado se derrama aceite, y el bautizado queda consagrado. Por eso cristiano no quiere decir seguidor de Jesucristo. Cristiano quiere decir perteneciente a Dios. Consagrado a Dios, perteneciente a Dios. Cristo ungido, el ungido. Los cristianos somos los que estamos ungidos. ¿Y qué cosa es cuando algo se unge? Eso que se unge pertenece a Dios. A Dios. Por eso, a partir de ahí, el aceite va a ser más adelante un signo del Espíritu Santo, porque todo lo que toca el Espíritu Santo queda consagrado a Dios. Vemos cómo en el capítulo 29 Jacob llega a la casa de Labán, y dice en el capítulo 29 versículo 9: aún estaba él hablando con ellas cuando llegó Raquel con sus ovejas. Aquí entra otro personaje. Vimos a Abraham y Sara, a Isaac y Rebeca. Ahora vemos a Jacob y Raquel que va a ser la madre de Israel, cuya tumba que ha quedado en Israel no podemos entrar, pero la vemos cuando estamos llegando a... Y qué curioso, la tumba de Raquel está a la entrada de Belén. No está por casualidad la tumba de Raquel a la entrada de Belén, y eso lo han puesto los judíos, no lo han puesto los cristianos. Vio Jacob besó a Raquel, y luego estallaron sollozos. Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán toda la historia. Y Labán le dijo: en suma, que eres tú hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob se estaba enamorado de Raquel. Cuando se oye decir: ay, fulanita tiene un pelo de lo más bonito, es que manda un feo de espanto. Porque sí, cuando se dice: ay, fulanita tiene un pelo de lo más bonito, que el resto no hay quien lo vea. Porque cuando una mujer es bonita, uno dice: qué mujer más bonita. Pero cuando uno dice: ay, este hombre se viste bien, huye. Y es lo que dice. ¿Qué dice de la pobre Elías? Que tenía los ojos muy bonitos, lo cual quiere decir que el resto no había nada. Mira qué diferencia. No, esto es muy importante. Lía tenía los ojos bonitos, pero Raquel era bella. Ahí está la gran diferencia. Por supuesto, Jacob no se enamoró de los ojos de Lía. Jacob se enamoró de Raquel. Así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Fíjate, siempre parece.
¿Y qué quiere decir 7 en hebreo? Pacto. ¿Se acuerdan? La raíz de pacto, la misma raíz de 7. Vemos continuamente que en todo Génesis, ¿qué es lo que está presente? El pacto. Dijo Labán, mejor es dártela a ti que dársela a otro, quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se les antojaron unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob y ésta se unió a ella. Labán dio su esclava Silpa como esclava a su hija Lía. Se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob le dijo a Labán, ¿qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Mira tú quien habla de trampa. Labán dijo, no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te dará también a la otra por el servicio que me has de prestar todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob y va, habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio a su hija Bilhá como esclava de su hija Raquel. Él se unió también a Raquel y la amó más que a Lía y sirvió en casa de su tío otros 7 años. Ustedes dirán, ¿cómo es posible esto? Jacob se casó con 2. Vuelvo a decir, la ley no comienza ¿hasta cuándo? Hasta Moisés. En este momento no hay ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Había algo que dijera, Dios no quiere que te cases con 2 mujeres. Había algo dicho. Entonces no había pecado. Por eso San Pablo va a decir más adelante que la ley engendra pecado. Pero al mismo tiempo la ley engendra orden. Pero hay gente que ¿por qué Abraham se acostó con su esclava? ¿Por qué Jacob se casa con 2? Tú estás pensando con mente de la segunda alianza. Todavía aquí no hay ninguna alianza. Y como no hay alianza y no hay ley, no hay pecado. Son las costumbres. Para que haya pecado, tiene que haber conciencia de pecado. Si tú haces un acto en tu vida pecaminoso, pero tú no sabes que eso es pecado, eso no es pecado. Y si tú haces algo bueno pensando que con eso ofendes a Dios, eso es pecado. Porque es la intención de ofender a Dios. Claro, tenemos la obligación de conocer. Pero aquí no había intención de ofender a Dios porque no había ley. ¿Ustedes entienden eso? Y es muy importante lo que sucede. Aquí sucede algo de lo que yo le estaba comentando a ustedes cuando empecé a hablar sobre Jacob. Con el que tiene algo, se puede hacer algo. Pero con quien no tiene nada, no se puede hacer nada. En Jacob había algo y Dios va a trabajar con el algo que tiene Jacob. En Esaú no había nada y Dios no puede hacer nada. Ahora bien, ¿cómo lo definimos también? ¿Cuál era el mal de Jacob? Todo lo quería rápido. Ahora Dios va a trabajar ¿con qué cosa? Con la paciencia de Jacob. Y se enamora de Raquel. Y tiene alguien que quería las cosas. Ya, tiene que trabajar 7 años. 7 años. Desde el 2002 hasta ahora. Y cuando le dan a la mujer, no era la que él quería. Y tiene que trabajar 14 años. El Señor empieza a trabajar con Jacob. ¿En qué área? Con la paciencia. 14 años para lograr algo que quería cuando él la primogenitura la ganó de momento. Eso hace años cuando estábamos en San Gil todavía, que yo explicamos esto, dijimos, esto se llama quebrantamiento espiritual. Y anótalo porque a lo mejor tú vas a entender muchas cosas que te pasan. Esto se llama quebrantamiento espiritual. ¿Qué cosa es quebrantamiento espiritual? Quebrantamiento espiritual es que si Dios quiere trabajar en ti, Dios te va a dar duro. ¿En qué parte? En el área que tienes duro. Y te va a estar, yo siempre la que yo ponía el ejemplo, ¿se acuerdan cuando nuestras madres, nuestras abuelas compraban la carne en las carnicerías? Y te acuerdas cuando llegaba con la carne envuelta a la casa en un papel. ¿Te acuerdas que hacían las madres, las abuelas de nosotros? Cogían un palo. ¿Se nos acuerda cómo le daban palo una masa, le daban a bistec? ¿Y dónde le daban más duro? Donde estaba más duro.
¿Y por qué le daba más duro? Donde estaba más duro. Por odio, ¿viste? ¿Para qué? ¿Y para qué lo querían ablandar? Para que se pusiera bueno y se pudiera comer. Así Dios hace en el alma de nosotros. Cuando Dios descubre que en el ser humano se puede hacer algo, pero ese algo está duro, Dios te va a dar más duro en el área que tienes duro. Y mientras más dura está esa área, más duro te va a dar. Por odio. No, para que tú seas agradable a Dios, para que tú seas. Y ahí esto se llama quebrantamiento espiritual. Y hermano, eso le pasa a todas las personas que vienen a Cristo. Toda persona que viene a Cristo y tiene un área dura de su vida, prepárate a recibir palo. Así que si tú recibes palo en un área, más vale que tú pienses en qué área de mi vida yo estoy recibiendo los palos. Y cuando tú lo encuentres, tú dices, ese es el área que tengo dura. Hermano, eso es un misterio espiritual. Pero créeme, si Dios no te da palo a ti después de tu conversión, quiere decir que tú no tienes remedio. Que Dios no encontró en ti nada duro porque no encontró nada. Todos los que venimos a Cristo, nadie venimos a Cristo perfecto. Todos los que venimos a Cristo, venimos con algo duro en nuestra vida. No existe, el único santo es Cristo. Todo el que viene a Cristo viene con un área endurecida. Y a la vez que tú te enfrentas a Cristo, Cristo va a ver dentro de ti esa área y la va a empezar. ¿Duele? Vaya si duele. El bistec no puede gritar, pero si el bistec pudiera gritar a cada... Menos que se me olvidó un ejemplo que podía poner el padre Villaronga, que en gloria esté. Ponía un ejemplo que nunca se me olvidó. Es decir, cuando Miguel Ángel hizo la piedad, él vio un pedazo de mármol, pero ese mármol, ¿qué cosa era? Una piedra. ¿Ustedes han visto alguna vez un mármol en bruto cuando vamos a Italia? No brilla ni nada, es un pedazo de piedra. Él vio un pedazo de piedra lleno de suciedad. Y cuando él miró ese mármol, su imagen de artista, sus ojos de artista, ¿qué vio en el mármol? Él vio la piedad. Me imagino que tenía una forma así. Y él cuando la miró, la gente pasaba por la calle. ¿Y qué es lo que veía? Una piedra. Miguel Ángel pasó, miró y ¿qué vio? La imagen. Y para sacar la imagen dentro del mármol, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Golpe y golpe y golpe. Y el padre Villaronga decía, imagínate que el mármol pudiera sentir a cada martillazo y cada cincelazo, ¿qué haría el mármol? Gritaría, ¿qué diría? ¿Por qué me están haciendo esto? Pero cuando Miguel Ángel terminó de hacer eso, ¿qué fue lo que salió de las manos de Miguel Ángel? Una obra de arte. Ahora decía padre Villaronga, imagínate que Miguel Ángel hubiera cogido lástima del mármol y no hubiera seguido dando. Dice, a lo mejor hubiera terminado siendo una taza de inodoro o un piso de San Pedro, pues donde todo el mundo camina. No hubiera sido una obra de arte. ¿Qué hizo esa piedra una obra de arte? Primero, la visión del artista, y segundo, los golpes que le dieron. Dice, así es como Dios con nosotros. Dios cuando te mira a ti, a lo mejor la gente pasa por al lado y dice, ese es un pesado, esa es una yo no sé qué. Cuando Dios te mira, Dios mira lo que hay en ti y quiere sacar lo que hay en ti. Ahora, para sacar lo que hay en ti, tiene que arrancar lo que te sobra. ¿Y eso cómo lo arranca Dios? A golpe. Si tú dices, no quiero más golpes, terminará siendo un pedazo de piedra lleno de musgo, lleno de algo por ahí. Si tú te dejas zarandear por Dios, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Una obra de arte. Por eso, cuando uno se convierte en Señor, hay cosas que empiezan a pasar. Por eso, esta noche piensa, ¿qué cosas hay en mi vida que continuamente me están dando palo? Cuando te metes a esa área, dices, este es el área que yo tengo que... Oye, hermano, yo sí sé dónde el Señor me dio palo a mí. Y vaya si me dio. Y vaya si me dio. Y al principio uno no lo entiende. Al principio es muy difícil. Tú dices, ¿por qué? Pero después que pasa el tiempo, es como mármol si se pudiera ver. Después que la piedad pasa el tiempo y mira para atrás, ¿qué dice la piedad? Valió la pena los golpes, porque mira cómo hay generaciones que pasan admirando la obra que soy yo. El quebrantamiento espiritual duele. Por eso, gente con grandes quebrantamientos espirituales en la Biblia. El primer gran quebrantamiento que tenemos espiritual en la Biblia, ¿quién es? Jacob. ¿De qué área le dio el Señor? La impaciencia. Trabaja 7 años y cuando los 7 años, esta no es la que yo quiero. Otro, que seguro que esos 14 años, fíjate, 7 y 7. Te aseguro que en esos 14 años Jacob se hizo el rey de la paciencia.
Otro quebrantamiento espiritual en el Antiguo Testamento. Quebrantamiento espiritual grande, el rey David. El rey David. ¿Cuál era el punto débil del rey David? Las mujeres. Y el Señor le dio, vaya si le dio, hasta las familias se le desbarató. Es cuando David escribe el hermoso salmo: misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión borra mi culpa. En el Nuevo Testamento, un quebrantamiento espiritual grande. A ver, ¿quién se le ocurre en el Nuevo Testamento un quebrantamiento espiritual grande? Pedro. En Pedro había algo, claro, por eso Dios lo cogió para ser primado de la iglesia. ¿Qué es lo que había en Pedro? Lo mismo que Jacob, el deseo de hacer todo rápido, ya. Ahora, ¿quién que hacer? ¿A dónde hay que ir? Yo no te dejo yo. En Pedro, uno de las cosas que el Señor tenía que trabajar en Pedro era, vamos, miren, dos personas, el joven rico y Pedro. El joven rico pausado, sereno, bueno, que le dice el Señor, el joven rico, el Señor, todo eso que tú me has dicho, yo lo he cumplido desde que soy joven. Y el Señor no le dijo mentira, el Señor lo amó. Quiere decir que era verdad que el joven rico había sido bueno. Pero cuando el Señor le dijo, te falta hacer algo más allá de ser bueno, vende lo que tienes y sígueme. El joven no hizo nada. El Señor no pudo, y el Señor le dijo, ven, quédate. No, el Señor no puede trabajar donde no hay nada. Sin embargo, Pedro, lleno de defectos, el Señor lo hizo primado de la iglesia. Pero ve, ese Señor lo va a trabajar. Esa impetuosidad de Pedro. ¿Te acuerdas, Jueves Santo? No, a mí tú no me lavas. Y a los 3 minutos, no, lávame la cabeza y el cuerpo entero. Tú no ves. Cósense, porque todos ustedes y yo somos igualitos que Pedro. Y después, ¿qué cosa? Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y a las 2 horas, lo niega delante de la historia del mundo, no delante de un centurión, delante de una criadita. Y así pasa la historia de la salvación. Jamás he conocido a ese hombre, no sé quién es, delante de una niñita de 12 o 13 años. Cuando 3 horas antes había dicho, a donde tú vayas, ahí yo voy. Dice que Pedro, después dice en la tradición, que después Pedro tenía 2 surcos aquí porque no paró de llorar. Y ese llanto de Pedro fue lo que lo salvó. Pero Pedro se dejó. El área de la impetuosidad, mira dónde lo llevó. Pedro aprendió la lección. Ahí vemos, Judas podría haber aprendido la lección. Judas podría haber aprendido la lección. Y Judas hubiera salvado, hubiera sido un apóstol. Si Judas se arrepintió. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí. Se arrepintió porque votó las monedas. Se arrepintió, pero no confió en la misericordia de Dios. Dijo, ni ese me va a perdonar, ni yo tengo perdón. Y se ahorcó. Echándole 1000 leñas de fuego al problema que tenía antes. Porque el que se suicida, si piensa que se arregle el problema, ahí su problema empieza. Y los problemas de la tierra se arreglan, pero los problemas eternos jamás se arreglan. Y eso es lo que los suicidas no piensan, que es lo que no pensó Judas. El suicida quiere salir rápido de su situación, sin saber que se va a meter en una situación que va a ser siempre, para siempre, siempre. Mal negocio, muy mal negocio. Cambias el disgusto de media hora por un disgusto que jamás tendrá fin, y ya después no te puedo volver a suicidar porque ya ahí no hay suicidio. Y la gran angustia del infierno es que aquí algo mañana puede cambiar, pero en el infierno jamás nada cambia. Judas podía haber sido restituido, hubiera sido apóstol, hubieran habido Judas apóstol, pero le faltó. Judas no se quiso dejar quebrantar. Judas no quiso decir, Señor, me equivoqué, no sirvo para nada, no tengo juicio, no sé ser infiel a nada. Y eso es la gran diferencia. Por eso vemos que vaya, si Jacob va a entender la lección. Y la semana que viene vamos a ver en el versículo de capítulo 30 en adelante cómo Jacob es bendecido. Y no solo cómo Jacob es bendecido, porque lo bueno del caso es que Jacob aprende la lección. Por eso Jacob, ¿se acuerdan qué quería decir Jacob en hebreo? Mentiroso. Rojizo quiere decir rojizo, pero también quiere decir mentiroso. Jacob quiere decir mentiroso, impetuoso, quiere decir Jacob. Y el Señor le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a poner el nombre de Israel, fuerza de Dios. ¿Cómo?
Jacob se deja transformar y el Señor hace un pacto con Jacob. Y Jacob va a ser el padre del pueblo de Israel. Y Raquel va a ser la madre del pueblo de Israel. Aquí estamos asistiendo al tercer Bereshit. Vimos el Bereshit de la creación. ¿Cuánto Bereshit? Vimos el Bereshit de la creación del mundo. El inicio. Bereshit en hebreo, inicio. Vemos el Bereshit del pecado. Cómo se origina el pecado. Vemos el Bereshit de la fe con Abraham. Y aquí vamos a ver el Bereshit del pueblo de la promesa. Fíjate cómo Dios va trabajando. Promesa, familia, y estamos entrando ¿en qué? En pueblo. Vamos a ver que después el pueblo se va a transformar en nación. Y en nación en reino. Todo esto apuntando ¿a quién? A la venida del Mesías. Porque el Señor, las cosas de Dios tienen que ser sin que nadie las haya usado. Y el pueblo de Dios va a ser un pueblo que nace de la voluntad de Dios, no un pueblo creado de la voluntad del hombre. Pero fíjate cómo el Señor se ha demorado en hacer las cosas. Y vemos la lección de Jacob. ¿Cuál es la lección de Jacob? Primero, si no hay nada, Dios no hace nada. Tú tienes que poner algo en la canasta. Por eso, cuando uno ve a una persona, por muy mala que sea, si esa persona tiene deseos de, Dios puede hacer algo. Pero cuando te encuentras una persona que a mí me da igual, hay que orar. Lo primero que hay que orar es para que el Señor ponga algo o hacer algo para que esa persona reaccione y haya algo dentro de esa persona. Desafortunadamente, inclusive dentro de la misma iglesia hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Gente que no tiene nada. Tú vas a misa y mira a la gente que está en misa y tú te das cuenta que esa gente no trajeron nada. Y si tú vas a misa y no llevas nada, Dios no bendice nada porque no hay nada. Tú por lo menos dices, Señor, mira, aquí te traigo una retahíla de pecado que mete miedo. Pero te lo traigo y lo pongo arriba del altar. Hermano, Dios va a trabajar con ese pecado. Y lo va a arreglar, lo va a transformar, lo va a sanar, lo va a bendecir. Ahora, cuando una persona llega a misa y no trae nada y no pone ni siquiera pecado encima del altar, Dios no puede hacer nada. Por eso es que mucha gente de la misa sale más vacío de lo que entraron. Porque no traen nada. Porque se murieron hace una pila de tiempo espiritualmente. Y esa persona, ay, pero si yo no hago nada malo, yo no mato, no robo, y vengo a misa el domingo 45 minutos y doy $1. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a ese tipo de gente? Las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Hoy en día hubiera dicho, los drogadictos van delante de ustedes al reino de Dios. Cristo hoy en día se lo hubiera gritado en la catedral, en un día de Navidad, lo hubiera gritado del arzobispo para abajo, todo lo que están, los borrachos del downtown van delante de ustedes al reino de Dios. Porque esa gente por lo menos tienen algo, ustedes no tienen nada. No tienen nada porque no les importa nada. Por eso que Cristo no era popular. ¿Y por qué muchas veces la iglesia es popular hoy en día? Porque no está diciendo nada. No está diciendo absolutamente nada para quedar bien con todo el mundo. Y la misión de la iglesia es decir cosas y meterse en lío. Cuando la iglesia se mete en lío es que está diciendo lo que tiene que decir. Pero cuando no se mete en lío es que no está diciendo nada. Y hay gran pecados que por no decir nada se condena a la iglesia y se condena a los demás. Así que aprende la lección, aplícala en tu vida y trata de aplicarla en la vida de los demás. Y cuando alguien tiene algo y viene al Señor, prepárate. Y no piensen que los golpes vienen. Tú dices, ¿por qué ahora que me convertí me pasan estas cosas? Te pasan estas cosas porque el Señor te está, ¿qué dijimos cómo se llamaba? Quebrantando. Está haciendo un mapa contigo. Para después, ¿qué cosa? Levantarte, hecho como una persona nueva, donde ya la parte dura se hablando. Y eres agradable. Ese es el mensaje de Jacob. Más allá de si Raquel hizo bien, de si Raquel fue una tramposa y si Raquel le engañó. Más allá, ese no es el mensaje. El mensaje es este que estamos dando dentro del pacto. Cómo esto va trabajando en el pacto. Ya vemos que el pacto de una familia está apuntando a qué cosa? A un pueblo. A un pueblo. Mira cómo Dios va trabajando en la historia de la salvación dentro del pacto. Y todo esto no es pueblo Dios porque quiso tener un pueblo. Todo esto apuntando a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo aquí? En la bendición
que recibe Jacob. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, que es la bendición que recibió Abraham. ¿Y quién es la plenitud de esa bendición? No, antes que Cristo, la plenitud de esa bendición es María. En María serán benditas todas las naciones de... Jesús no es bendito, ya Jesús es bendito de por sí. En María serán benditas todas las naciones de... Porque María va a resumir todo este camino del antiguo pacto del pueblo de Dios. Todo este prototipo del pueblo de Dios que apunta al Mesías se va a resumir en qué, en el vientre de María. Es la culminación del pacto de Dios, es el vientre de María, por lo tanto María.